Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de este primer video es para lograr introducirnos al tema de la estructura. Antes de pasar a hablar de la estructura dramática, deberíamos poder empezar a analizar qué es una estructura y desde dónde viene este término y cómo lo utilizaríamos, qué es en definitiva. ¿Sí? Entonces, para una mejor comprensión del abordaje teórico realizado por Raúl Serrano, me centraré y miraremos desde el estructuralismo, un movimiento que procuró examinar el conjunto de la cultura como una estructura susceptible de ser pensada, como lengua integrada por elementos que se relacionan y se oponen. Levi-Strauss, padre del estructuralismo, lo definió como la búsqueda de invariables o de elementos invariables entre diferencias superficiales, y otros autores como la búsqueda de constantes simplemente. Esta corriente intentó abarcar y estudiar cualquier actividad humana, desentrañando o descifrando lo que está por debajo, lo oculto. En el, antes de seguir, por supuesto que esta corriente de pensamiento tuvo sus críticas y surgió luego el postestructuralismo, del cual no nos vamos a centrar en este momento, ¿no? Sino que, bueno, adentrarnos más para entender un poco un marco que propone Raúl Serrano. En el abordaje estructuralista se estudia un fenómeno en sus relaciones internas, intentando comprender qué tipo de sistema original forman estas relaciones en conjunto. La cuestión reside en desentrañar lo que es común a cada fenómeno. Digamos que en síntesis es central la búsqueda de la idea de aquello que permanece, que no se modifica, que no varía, lo que se reitera y persiste, ¿no? Podemos encontrar en la lingüística, que fue bueno, algo de lo que se sirvió muchísimo el estructuralismo, algunos antecedentes para servirnos. Por ejemplo, Ferdinand de Saussure afirmó que la lengua es una estructura de signos y además estableció la arbitrariedad del signo, ¿no? Recuerdan que es significante sobre significado. Introdujo también la noción de valor. Las diferencias encuentran sentido en función de que un término es opuesto respecto a los demás, ¿no? Ahí está el valor, en las oposiciones. Por otro lado, con Roman Jacobson, la lingüística estructural tendrá en cuenta en su análisis al cubismo, en su aporte en la interacción de las partes y los todos. Y a partir de 1929, en el Círculo de Praga, se comienza a usar la palabra estructura en los análisis. La Gestalt acuerda que la percepción es global, que no es posible atomizarla, separarla en sus componentes. Las formas, dicen ellos, se perciben como algo estructurado. Es un todo coherente más que la suma de las partes. Quienes, por otro lado, han sostenido la noción de estructura como concepto clave son las personas de la corriente del pensamiento marxista, afirmando que la sociedad se sostiene sobre una estructura económica y sobre las relaciones de fuerza de producción. Son la base que le sirven de sostén, como ya dije, a la superestructura ideológica, jurídica, política, estética y religiosa. Sí, entonces la palabra estructura se difunde en Praga, ya lo dijimos, hacia principios del siglo XX, año 1929, y digo principios porque bueno, ya está tan avanzado el siglo, es el primer tercio, digamos, un poquito menos, digamos que va a cumplir 100 años la palabra estructura en los análisis. Por supuesto, son análisis del tipo
lingüísticos en principio. Luego en los años 50, 60 se difundió al resto de toda la sociedad, incluso Roland Barthes escribe un libro sobre el sistema de la moda, por ejemplo, y lo analiza desde esta perspectiva. Algunos autores además aportan a hacer una comprensión de qué es una estructura. Helmsleb la describió, perdón, como una entidad autónoma de dependencias internas. Fages dijo que es un todo formado de fenómenos solidarios, de tal modo que cada uno depende de los otros y se explican por sus relaciones. Marchand Fitz postuló que una estructura no es una suma o reunión de partes que la forman, sino un todo coherente, donde cada miembro singular exige a los demás e instaura en ellos relaciones formales determinadas. El todo es más que la suma de las partes. Y este es un poquito el que me interesa más, que seguramente lo han escuchado, lo han estudiado, que es Piaget. Él la describió como un sistema de transformaciones que comporta leyes, ¿no? Sistema de transformaciones que comporta leyes. La estructura, dice, posee tres características. Totalidad es una, transformación dos y autorregulación, ¿sí? Bueno, esto nos sirvió un poco como base para adentrarnos en lo que dice Raúl Serrano cuando habla de situación, ¿no? La situación, va a decir Serrano, es lo que llamamos a esa heterogeneidad compuesta por sujetos, interactuantes, espacio, textos y algunos factores imaginarios y convencionales. Bueno, en algún momento desliza un aconsejamiento porque está formulando su metodología. Él nos aconseja que operemos sobre estos elementos, pero no de manera aislada, ¿no? Para trabajar la situación, ¿no? Sujetos interactuantes, espacio, textos y algunos factores imaginarios y convencionales. ¿Y cómo le llama a estos elementos? Bueno, eso lo vamos a dejar para un nuevo video o para las charlas en clase. Esto solo es la introducción a estos elementos, que ya los conocen además. Para trabajar con una estructura, resulta imprescindible establecer lo que se conoce en filosofía como relaciones de necesidad. Entonces, creo que de a poco podemos ir acercándonos ya a su famosa conceptualización, que es conocida como estructura dramática, ¿sí? Una estructura posee características, continúa Serrano. Sí, como ya hemos visto en otros autores y en todo el movimiento del estructuralismo, lo que hacen es definir estas características para poder estudiar diferentes aspectos y fenómenos de la sociedad. Serrano también hace lo propio y enuncia un poco estas características y dice que una estructura está compuesta por varias partes o elementos, algo que no habíamos nombrado todavía, pero que no existe ninguna estructura que sea monolítica, o sea que tenga una sola característica, un solo elemento, ¿no? También dice por otro lado que entre las partes, ya que no es monolítica, se establecen esto que decíamos recién, relaciones de necesidad, es decir, que esto está aquí a causa de aquello que está allá y no a la inversa. Y por otro lado va a decir que una estructura, como ya lo dijo la Gestalt, no es la suma o reunión de partes, ¿no? Una estructura no es igual a la suma de sus partes. El resultado de su aparición es el surgimiento de una nueva propiedad que no existía entre las cualidades de los elementos que la componen. Y esto es porque en su organización interna y en los procesos que se establecen en las relaciones, la estructura va adquiriendo una característica única, una cualidad única, ¿no? Como veremos acá, y ustedes más en profundidad leyendo su libro, le interesa mucho los procesos que se dan en las relaciones que podemos establecer entre los elementos de la estructura dramática.
Y bueno, y un aporte final que me parece muy importante en relación a lo que puede ser este video introductorio es que Serrano, uno de sus elementos fundamentales es el sujeto. Y él dice que en el teatro el sujeto lo podemos pensar como que procede de alguna forma para llegar al personaje. En otras tendencias contemporáneas quizá no es esa la búsqueda del sujeto, pero de todas formas yo creo que es importante porque el actor trabaja en la transformación para no ser su ser, ¿no? Eh, y por otro lado está el medio, que podríamos llamarle así genéricamente escenario o espacio escénico, porque sabemos que no todo el teatro se da en un escenario, ¿no? Tenemos espacio hallado, tenemos otro tipo de espacios. Y este medio resulta ser para Serrano un confuso conglomerado de hechos y objetos reales mezclados con otros convencionales e imaginarios. Y si lo pensamos un poquito también allí, se produce una transformación. O sea, ninguno de estos componentes son al inicio del proceso, o sea, el sujeto y el medio, lo que deben ser al final del proceso, ¿no? Acá está la particularidad, acá remarcamos esto de la transformación, ¿no? En un espacio escénico monto Romeo y Julieta está subida en una escalera tijera con unas telas y eso por el trabajo de los artistas tiene que llegar a ser un balcón. Por eso habla de hechos, objetos y hechos reales mezclados con otros convencionales e imaginarios, ¿no? Eh, y nos dice también que, bueno, en algún lugar o por medio de algún procedimiento o técnica se va a producir este cruce del ejemplo que les daba. No es un pasaje, un puente, y por supuesto puede variar de acuerdo a las diferentes estéticas, poéticas y técnicas, ¿no? Entonces va a avanzar un poquito más Serrano y esto es lo que aporta, dándole prioridad genética, ¿no? Genética no de genes, sino más bien de génesis, al trabajo del actor y de la actriz, porque son quienes van a poder vincular y validar lo que llamamos relaciones de necesidad, ¿no? Y él puntualiza cuatro momentos, digamos, casi consecutivos, pero también en orden, ¿no? Este sujeto, al hacer, se va haciendo a sí mismo, ¿no? Al actuar el sujeto va creando un objeto para sí. Lo comprende, lo usa, lo utiliza, lo entiende, lo conoce. Y además, en tercera instancia, crea sin proponérselo un sujeto para esos objetos, para aquellos objetos que fue creando, ¿no? Y estos objetos finalmente van creando, que va creando por su accionar, actúan como estímulos y condicionantes de la propia actividad de este sujeto, ¿no? Entonces, tanto la actriz como el actor, como pensados como sujetos psicofísicos que preexisten al uso de las acciones físicas, dice que son el verdadero sujeto de esta metodología, ya que los personajes, y en esto comparto absolutamente, al inicio del proceso son solo sugerencias literarias, ¿no? Algo que está escrito en el papel y que leemos. No existe, no tienen entidad autónoma dentro del teatro en acto, ¿no? Entonces decimos y apuntamos que en esta metodología hay una construcción efectiva de una situación, ¿no? Capaz de comprometerles en tres niveles a los actores, las actrices y les actores, ¿no? Tres niveles que son el intelectual, el físico corporal y el emocional. Entonces creo yo que la constante en este planteo es la situación que es dramática. Y eso lo vamos a poder ir viendo después, de dónde viene esta palabra, ¿no? Lo dramático. Lo pueden dejar en los comentarios también. Entonces, podemos pensar en grandes rasgos a una estructura. Y esto para finalizar el último planteo que hace sobre estructura Serrano
en su capítulo de la estructura y dice que podemos pensar a grandes rasgos a una estructura como un conjunto relativamente constante de ciertos elementos en movimiento. Y por lo tanto no podemos considerar a la estructura dramática como algo que exista al margen del proceso generativo, motorizado por la actriz o por el actor, por supuesto. Y bueno, iba a terminar, y yo en realidad esta introducción la termino con una cita que está en la página 191, donde Serrano dice: no hay estructura sin proceso, ni proceso que no lo sea de una estructura. Entonces, podemos tranquilamente volver a esta definición que daba Jean Piaget, ¿no? Que una estructura es un sistema de transformaciones que comporta leyes. ¿Y cuáles serán esas leyes? ¿Es posible legislar la transformación? Sería otra pregunta. Y recuerden que él decía que Piaget decía: la estructura posee tres características: totalidad, transformación y autorregulación. Y creo que estas tres características las podemos empezar a entender en el trabajo del proceso que establezcamos a partir de los elementos de la estructura dramática. Bueno, esta ha sido una introducción para entrar en los procesos que podemos establecer cuando actuamos, ¿no? Desde esta metodología puntual, vinculando los elementos de la estructura dramática. Así que bueno, ha sido un placer, y espero sus comentarios, y, y bueno, esta es una forma más de encontrar otra nueva didáctica o otra nueva metodología para seguir introduciéndonos en los temas en los cuales podemos pensar sin encontrarnos presencialmente. Bueno, y les comento por último que he utilizado Arte Contemporáneo de Marcos y Marcas en su primera edición de la editorial de la EDUNT, de la UNT. El libro es de Jorge Figueroa, así que seguramente también se van a familiarizar con él. Y por supuesto el de Raúl Serrano, Nuevas tesis sobre Stanislavski, Fundamentos para una teoría pedagógica, del año 2004, de editorial Atuel. A ese ya lo tienen, lo están leyendo, y bueno, no quería que este videíto pasara desapercibido, o esto que tengo para decirles, mejor dicho, y que lo puedan aprovechar para introducirse en este tema que la verdad que cuando vamos a poner el cuerpo a veces queda lejano, pero si lo empezamos a desmenuzar es una herramienta muy importante para abordar esta metodología que planteamos dentro del marco de la estructura dramática en sus elementos y proceso generativo. Así que muchas gracias por estar ahí y ya nos vemos pronto.